He estado buscando mi pulsera favorita durante días y no puedo deshacerme de la sospecha de que mi suegra podría haberla tomado sin permiso. Esta no es la primera vez. Ella tiene la costumbre de apropiarse de mis cosas sin preguntar. Y siempre me deja sintiéndome violada. Mi esposo, Richard, tratando de calmar la situación, dice, fue un regalo de tu mamá, déjalo pasar. Su constante defensa de ella, incluso cuando claramente está equivocada, es desesperante. Siento que nunca me defiende. Y eso solo hace las cosas más difíciles. Pero luego, algo mucho peor pasó. El auto de lujo que tanto quería Richard fue robado. Y sé exactamente quién lo tomó. Mi nombre es Julie y tengo 30 años. Hasta hace poco, mi vida con Richard había sido perfecta. Acabábamos de celebrar nuestro primer aniversario de bodas. Y las cosas parecían estar tranquilas y felices. Hasta que todo cambió. Ambos trabajamos. Pero yo suelo terminar mis tareas temprano y empiezo a preparar la cena mientras espero que Richard llegue a casa. Una tarde, entró por la puerta con una noticia inesperada: su madre se mudaría con nosotros indefinidamente después de la reciente muerte de su padre. Estaba sola y necesitaba estar más cerca de nosotros mientras envejecía. Espera, ¿se va a mudar?, pregunté, luchando por procesar el cambio tan repentino. Richard asintió, con una expresión que no podía leer. Sí, se siente aislada. Nos necesita más que nunca. Sentí el peso de la noticia hundirse en mí, pero debiste haber hablado conmigo sobre esto primero. Tenemos nuestras propias vidas. ¿No deberíamos considerarlo cuidadosamente? A pesar de mis preocupaciones, Richard se encogió ligeramente de hombros, señal de que ya había tomado su decisión. No es gran cosa. Ella solo quiere sentirse segura. Entiendo que está sola, pero esto es una decisión enorme. Deberíamos haberlo discutido primero. Insistí, tratando de hacerle ver lo injusto que era. Richard suspiró, claramente molesto. ¿Por qué tengo que explicártelo todo, Julie? Porque ella es tu mamá, no la mía, respondí, con frustración acumulándose. Soy yo quien tiene que reorganizar todo, nuestras vidas, nuestra casa. ¿Por qué no consideras cómo me siento? La voz de Richard se endureció. Ya está decidido, solo acepta la situación. Me quedé allí, atónita por su desdén. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándome hervir en mi propia frustración. ¿Cómo pudo tomar una decisión tan importante sin ni siquiera consultarme? No importaba cómo me sentía. Mis necesidades eran secundarias. Richard rara vez ayuda en la casa y desestima cualquier preocupación que tenga sobre la interrupción. Para él, no es gran cosa. Es su madre. Después de todo. Fiel a su estilo, la semana siguiente, mi suegra llegó como si hubiera vivido aquí siempre. Tal vez habría aceptado la situación con más calma si no fuera tan grosera y condescendiente. Cada encuentro con ella me dejaba agotada. Desde el momento en que entró, dejó claro que yo no era su igual, y ahora tenía que vivir bajo su techo. El primer día, no perdió tiempo en hacer notar su presencia. Julie, ¿sabías que venía hoy? Hay basura en la esquina, dijo, con voz cortante. Lo siento, estaba ocupada trabajando y no tuve tiempo de limpiar, expliqué. Excusas. ¿No podrías haberlo hecho después del trabajo? Pero entonces no habría tenido tiempo de hacer la cena. Por favor, ¿cómo logras ser la esposa de Richard? Deberías ser más eficiente, dijo, cortante. Contuve mi frustración, ofreciendo una disculpa temblorosa, sintiéndome cada vez más abrumada. Llevaba menos de 15 minutos aquí y ya sentía que me ahogaba. Con el paso de los días, su comportamiento controlador solo empeoró. Estaba constantemente criticándome, haciendo imposible sentirme a gusto en mi propia casa. Todo lo que hacía parecía estar mal a sus ojos, y la tensión llegó a un punto de quiebre. Luego, un día, pasó algo inesperado. Llegué a casa del trabajo y me encontró con una sonrisa casi inquietante. Bienvenida a casa, dijo alegremente, lo que me sorprendió. Mientras me colgaba el abrigo, algo brillante llamó mi atención. Había un collar alrededor de su cuello. Espera, dije, acercándome, ¿es ese mi collar? El diseño familiar hizo que mi corazón se detuviera por un momento. La ansiedad me invadió mientras corría a mi habitación a revisar mi caja de joyas. Efectivamente, faltaba. Volví a la sala y la enfrenté, tratando de mantener la compostura. Ese collar es mío, ¿verdad?, pregunté, con la voz tensa. Ella me miró, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Oh, notaste, se ve mejor en mí, ¿no crees? Su respuesta fue como una bofetada. Me quedé sin palabras por un momento. Por favor, deja de tomar mis cosas sin pedir permiso. No está bien, dije, con la frustración finalmente saliendo a la superficie.
Ella me despidió con un gesto. ¿Qué tiene de malo? Es solo un collar. Deja de quejarte y prepárate para la cena. Richard estará en casa pronto. Tratando de concentrarme en la cena, pero sintiéndome cada vez más estresada por su intervención continua. Sabía que esa noche tenía que hablar con Richard sobre ello. Oye, Richard, ¿podemos hablar? Le pedí cuando entró. ¿Qué pasa? Preguntó, su tono casual. Hoy encontré a tu mamá usando mi collar. No pidió mi permiso, dije, tratando de mantener la calma. Richard levantó una ceja. Entonces entró en tu cuarto, abrió tu caja de joyas y lo tomó. ¿Estás segura de que no estás exagerando? No estoy exagerando, respondí, con paciencia al borde de romperse. Esto es exactamente lo que pasó. Vamos, seguro que mamá no quiso hacerle daño, dijo Richard, restando importancia al asunto como si no fuera nada. Sentí un torrente de ira por su defensa inmediata de ella. Tratando de mantener la calma, tomé aire y seguí, con la esperanza de que entendiera. Entonces, ¿está bien que ella entre a mi cuarto y tome mis cosas sin preguntar? Respondí rápidamente. Una persona normal al menos se disculparía por tomar algo que no es suyo. Richard se encogió de hombros. Bueno, probablemente solo vio algo que le gustó y lo agarró, pero, sinceramente, ese no es el problema aquí, Richard. Necesitas hablar con ella sobre respetar mi espacio. Regañarla no va a cambiar nada, respondió él, con tono despectivo. Pero eres su hijo, tal vez te escuche a ti, insistí, con frustración acumulándose. Necesitas hacer algo. Está bien, murmuró, poniendo los ojos en blanco. Hablaré con ella. Pero a pesar de su acuerdo a regañadientes, la conversación parecía haberle salido de la cabeza para la mañana siguiente. Durante el desayuno, le lancé algunas miradas fulminantes, pero no mencionó nada a su madre. Con el paso de los días, mi suegra comenzó a tratar mis pertenencias como si fueran suyas para tomar prestadas cuando quisiera. Mis quejas fueron ignoradas, y sin cerraduras en las puertas. Enfrentarse a ella parecía inútil a menos que decidiera cambiar su comportamiento por sí misma. Ya podía sentir mis cosas desvaneciéndose, y si esto continuaba, temía que desaparecieran permanentemente. Necesitaba un plan para detenerla. Luego, un día, ocurrió algo que no pude pasar por alto. Tenía planes de ver a una amiga y quería usar la pulsera de mi difunta madre, algo que había mantenido escondido en un compartimento secreto en mi escritorio, lejos de la caja de joyas, pero había desaparecido. La única persona que podría haberla tomado era mi suegra. Fui al salón y la confronté directamente. ¿Dónde está mi pulsera?, exigí, con la voz tajante. Ella apenas levantó la vista de lo que estaba haciendo. ¿La pulsera? Solo la tomé prestada, dijo con calma, como si no fuera un gran problema. No, respondí bruscamente, devuélvela ahora. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No era solo una pulsera, era un vínculo con mi madre, algo irreemplazable. La necesito de vuelta inmediatamente. No puedo hacer eso, respondió ella con frialdad. ¿Por qué no?, pregunté, con la mente acelerada. Porque la vendí, contestó, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé congelada, con la boca seca. ¿Qué? ¿La vendiste? ¿Estás bromeando? Mis manos temblaban, pero traté de mantener la calma. Deja de jugar y devuélvela. No estoy bromeando, dijo ella encogiéndose de hombros. Por cierto, la mayoría de las cosas que te he tomado prestadas, también las he vendido. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mundo parecía inclinarse mientras la miraba incrédula. Antes de que pudiera decir algo más, Richard, que apenas se había despertado, entró en la habitación. Rápidamente le expliqué la situación, con la voz temblorosa por la mezcla de ira y sorpresa. Richard, escucha esto, le dije, esforzándome por mantener la calma. Tu mamá vendió mi pulsera, la que era de mi mamá fallecida, y he estado vendiendo todo lo que me ha tomado prestado sin pedir permiso. El rostro de Richard pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Es cierto?, preguntó, mirando a su madre, con la voz entre el asombro y la ira. Mi suegra sacó la lengua, como si la situación fuera una broma. Tengo un ingreso fijo, ¿sabes?, dijo con indiferencia. No quería ser una carga, pero no puedo llegar a fin de mes sin algo de dinero extra. La miré, incrédula. ¿Estás bromeando? ¿Quién te dio el derecho de tomar y vender mis cosas? No te pongas tan molesta, dijo ella, tratando de restarle importancia. No lo hice con mala intención. Si no tuviste mala intención, no estarías vendiendo las cosas de los demás, respondí, mi paciencia ya agotada. Ella abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. ¿Dónde la vendiste? Tienes que devolverla ahora mismo.
Justo en ese momento, Richard gritó, «Ya basta». Para mi sorpresa, no estaba dirigiendo su ira hacia su madre. En cambio, me estaba mirando con furia, confusa y herida. Le pregunté, «¿Por qué me estás gritando a mí, Richard? Tu mamá tomó mi pulsera sin preguntar». «Cállate», me ordenó. «Lo hice por mamá. Deja de quejarte». ¿Por mamá? ¿En serio? ¿Por qué debo ceder mis cosas solo para hacerla feliz? Mi voz subía, la frustración desbordándose. «Porque hace feliz a mamá», dijo Richard con tono frío. «Es tu suegra. Muestra algo de respeto y simplemente haz lo que te dicen». Me quedé ahí, sin palabras, mi mente a 1000 por hora. ¿Cómo podía no ver lo injusto que era esto? ¿Cómo podía esperar que simplemente entregara mis pertenencias para la comodidad de su madre? Toda la situación era insoportable. Ya no podía más, su madre robándome constantemente, y Richard siempre de su lado. Era como si yo no importara. «Eso es todo. Si no vas a tomar esto en serio, tal vez deberíamos divorciarnos». Mi voz estaba cargada de emoción, mi punto de quiebre finalmente alcanzado. «Deja de bromear con el divorcio», respondió Richard, restándole importancia. «No estoy bromeando, Richard, hablo en serio», respondí, mi resolución endureciéndose. «Está bien, lo que sea. Hoy traigo los papeles de divorcio», dijo, su voz cargada de molestia. «Está bien, si eso es lo que quieres, yo también estoy de acuerdo», respondí, igualmente resuelta. Mientras nos quedábamos en un tenso silencio, noté una sonrisa satisfecha en los labios de mi suegra. De repente lo entendí todo, ella nunca me había gustado. Su verdadero objetivo era sacarme de la casa, asegurarla para ella y su hijo. Esa noche, Richard regresó a casa con los papeles de divorcio ya llenados. Después de firmarlos, comencé a empacar mis cosas. No sabía cuándo me iría, pero me estaba preparando para ello. Al día siguiente, durante mi descanso de comida en el trabajo, vi varias llamadas perdidas de mi hermana, Megan, que vivía cerca. Una sensación de temor me invadió mientras la llamaba de regreso. «Megan, ¿qué pasa?», pregunté, con la voz tensa de preocupación. «Es cierto», dijo, su tono urgente. «Tomé una foto. Te la voy a enviar ahora para que lo veas por ti misma». «Está bien, la reviso», respondí, tratando de mantener la calma. Después de colgar, esperé la foto, la evidencia que podría exponer las mentiras de mi suegra. Esa noche, mientras preparaba la cena, Richard entró corriendo a la cocina, con pánico en su rostro. «Julie, esto es grave. Mi auto de lujo, se lo robaron». «Wow, eso es serio. Pero, ¿por qué no estás más molesto?», le pregunté, confundida por su tono acusatorio. «Lo has querido toda la vida. Aún estamos pagando el préstamo. ¿Dónde puede estar?». «No me digas, Julie, ¿lo tomaste tú?». Sus palabras llegaron como una bofetada, la sospecha en su voz perforándome. «Por supuesto que no, Richard, tengo mi propio auto», respondí, mi frustración desbordándose. No podía creer que me estuviera acusando, pero entonces miré a su madre, que rápidamente desvió la mirada. El más mínimo gesto lo decía todo. «Richard, creo que tu mamá sabe algo sobre esto», dije, mi voz firme pero cargada de tensión. «¿Por qué mi mamá sabría algo sobre eso?», preguntó, claramente confundido. Me giré hacia mi suegra, que ahora estaba pálida. «¿Qué sabes del auto exactamente?». «Julie, ¿de qué hablas? ¿Cómo está involucrada mi mamá?», preguntó Richard, aún tratando de entender todo. «Bueno, recibí una llamada de Megan hoy», expliqué. «Estaba de compras y vio a tu mamá conduciendo tu auto. Es difícil de no notar. Es un modelo raro, de color azul». Megan incluso reconoció la matrícula. Los ojos de Richard se abrieron de par en par mientras miraba a su madre, la furia comenzando a acumularse. «¿Qué?», exigió. Mi suegra balbuceó. «No, Richard, solo lo tomé prestado un rato». «¿Tomado prestado? ¿Estás seria? Te he dicho 1000 veces que no toques ese auto». La ira de Richard se desbordó. «Lo siento, pero realmente quería manejarlo», dijo ella avergonzada. «¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo dejaste en algún lado?», presionó Richard, tratando de armar el rompecabezas. «No, no exactamente», murmuró nerviosa. «Dejé las llaves en el encendido. Tal vez alguien del vecindario lo tomó». «¿Robado? ¿Estás bromeando?». La voz de Richard estaba incrédula. «Te juro que lo conduje hasta mi casa», insistió, tratando de sonar convincente. No pude quedarme callada. Le mostré a Richard la foto que Megan me había enviado. «¿Es por esto que estás mintiendo?», le pregunté,
mostrando la foto de mi suegra al volante de un auto de lujo gravemente dañado. Megan envió esto por si acaso chocabas el auto y no podías regresarlo. No, eso no fue lo que pasó, balbuceó, acorralada por la evidencia. ¿Dónde está el auto ahora?, exigió Richard, la paciencia al límite. Richard estaba prácticamente temblando de rabia mientras miraba a su madre. Chocaste mi auto. ¿Y ahora qué? ¿Solo lo devuelves? Tranquilo, Richard, dijo ella, intentando calmarlo, pero estaba claro que estaba perdiendo el control. ¿Cómo se supone que me calme? Tú eres el que está pagando las reparaciones, gritó Richard, su enojo creciendo con cada palabra. Pero entonces, su madre soltó la bomba. Eso no es posible. Ya vendí el auto, confesó, su voz una mezcla de culpa y evasión. ¿Lo vendiste? ¿Estás bromeando? Ese auto está a mi nombre, exclamó Richard, su sorpresa evidente mientras la incredulidad lo invadía. Encontré un dealer. Dijo que compran cualquier auto. Me dijo que incluso lo podía vender en nombre de otra persona. Así que lo vendí por $5,500, admitió ella, su tono temblando. El rostro de Richard se desvaneció del color. El auto de lujo que había atesorado durante años, algo que fácilmente podría haber costado cientos de miles, se había vendido por apenas $5,500. Su madre había sido aprovechada por un dealer dudoso, vendiéndolo por una fracción de su valor, probablemente porque no conocía su verdadero precio. Cuando Richard comprendió completamente la magnitud del daño, su furia explotó, le gritó a su madre de una forma que nunca antes había visto. ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de lo que ese auto significaba para mí? Lo siento, Richard, te doy los $5,500, por favor, perdóname, suplicó su madre, con la voz llena de arrepentimiento. $5,500 ni siquiera se acercan a lo que vale, lárgate. La voz de Richard se volvió fría y autoritaria. La empujó hacia la puerta y la cerró tras ella cuando salió. Se giró hacia mí, su ira rápidamente se transformó en agotamiento, y se dejó caer en una silla. No pensé que mamá podría causar tanto problema. Perdón por no haberte apoyado antes, admitió, su voz llena de derrota. Finalmente lo entiendes, respondí, sintiendo un pequeño alivio en mi pecho, pero ahora que se fue, necesito seguir adelante, no podemos retroceder. No, no lo haremos, dije, mi voz firme, quiero el divorcio. El rostro de Richard se puso blanco, dio unos pasos hacia mí, desconcertado. Espera, ya eché a mamá, ¿por qué quieres divorciarte ahora? ¿No lo ves? Dije, mi voz temblando de frustración. Ya no se trata solo de ella, se trata de ti, Richard. Siempre has tomado su parte sobre la mía, y no es justo, ya tuve suficiente. Estás siendo demasiado dura, respondió Richard, claramente atónito por mi determinación. Eso es fácil de decir viniendo de ti, le respondí, cuando te necesité, siempre elegiste a ella, te importaba más su comodidad que nuestro matrimonio. Así es como han ido mis sentimientos por ti, igual que los de ella. Julie, por favor, cálmate, piensa en esto, suplicó Richard, su voz teñida de pánico. No, Richard, esta situación existe por tus decisiones, la pusiste por encima de nosotros, por encima de mí, y el auto, es solo una consecuencia de tus acciones, te lo mereces, dije, mi ira densa e implacable. ¿De verdad piensas eso? Pues bien, respondió él, con amargura, espero que disfrutes de la hipoteca y los pagos del auto, te lo has ganado. Con esas palabras, tomé mis maletas empacadas y me dirigí a la puerta. Ya no había necesidad de palabras, ya no había necesidad de razonamientos, había terminado. Fui directamente al ayuntamiento, presenté la solicitud de divorcio y corté todo vínculo con Richard, borrando su información de contacto en mi teléfono. Más tarde, me enfrenté a mi suegra, exigiendo una compensación por vender mis pertenencias sin permiso. Ella aceptó de mala gana, aunque sabía que esto no desharía el daño causado. Mientras Richard luchaba con las consecuencias, enterrado en deudas y arrepentimiento, yo abrazaba mi recién adquirida libertad. El peso de sus decisiones ahora era suyo. Me mudé a un pequeño departamento cerca de mi trabajo, disfrutando de la paz y la independencia que tanto había anhelado. Con mis finanzas finalmente bajo mi control, me deleitaba en la simple alegría de una nueva vida. Hoy incluso planeaba ir a la playa, sintiendo la arena bajo mis pies, sabiendo que era libre para vivir la vida a mis propios términos. Este era mi nuevo comienzo, y estaba decidida a aprovecharlo al máximo.